Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Uchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar a la premiada escritora Zoe Valdés desde París, Francia. Qué grato tenerte, Zoe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Leandro Gasco. Un saludo, un grandísimo honor saludarte a ti y a tus oyentes. También un saludo para nuestro querido Estefanía y para Cuba Nuestra, como siempre. Aquí estamos tratando de vivir lo mejor posible dentro de la situación de este año que ya sabes cómo ha sido. En el comienzo, Zoe, me gustaría que me cuentes cómo fue tu niñez y adolescencia, qué recuerdas de ese tiempo de La Habana y cómo fueron tus vínculos iniciales o contactos con la literatura. Leí que debutas formalmente como poeta ganando un premio hacia 1982. De mis recuerdos de mi infancia tengo verdaderamente recuerdos cada vez más precisos y más agudos. Yo no sé si es que con la edad o con también la permanencia en la distancia, en el exilio durante tantos años, pues permite que haya una especie de búsqueda en la memoria y sobre todo en esas imágenes de la infancia, ¿no? Yo recuerdo muchísimas cosas, a mi abuela, por ejemplo, yéndome a buscar a la escuela, fajada con las maestras. Fajadas quiere decir, em, bueno, pues airada con las maestras porque eran muy, muy duras. En aquella época había todavía, por supuesto, que daban maestras buenas, pero también habían ya empezado a sumarse a a la enseñanza primaria, maestras formadas en las escuelas macarencas en la Unión Soviética, iban y se formaban durante 6 meses y regresaban con un método muy, yo diría que muy excesivamente ideologizante. Recuerdo que nos estaban bombardeando todo el tiempo con actividades políticas, con representaciones que teníamos que hacer de obras de autores soviéticos. Todo eso lo recuerdo, pero también recuerdo, por otra parte, el lado de mi infancia junto a esas 3 mujeres que yo las llamo las mujeres de mi vida, que eran mi madre, mi abuela y mi tía. Muy, muy locas las 3, pero muy, yo creo que están en el origen de la formación de mi imaginación y de mi trabajo y como escritora, de mi inspiración como escritora. Mi madre trabajaba en una cafetería, llegaba muy tarde en la noche, ella trabajaba hasta las 2 de la mañana con unos cuentos tremendos, y mi tía pintaba uñas y se intercambiaba novelas rosas con sus amigas y sus clientas. Yo me ponía ahí, pues, o debajo de la mesa o cercana a la mesa, oyendo todo lo que hablaban entre ellas, de adulterios, de cosas así. Y también a veces las novelas me las prestaban, eran casi siempre novelas de Corín Tellado. Corín Tellado, que además Guillermo Cabrera Infante escribió sobre ella, la llamó La inocente pornógrafa, y la conoció, la fue a ver además. Entonces recuerdo también momentos, por ejemplo, duros como cuando se derrumbó mi casa, era un solar ya muy viejo, estaba en muy malas condiciones, y después de un huracán, cuando todo secó, pues parece que el solar ya estaba tan mal que se derrumbó. Nosotros estuvimos niños viviendo, mi primo y yo, y un grupo de niños del solar viviendo en un albergue en la calle Monserrate. Y fueron recuerdos muy, muy terribles porque había mucha violencia dentro de ese albergue, había un piso para mujeres, un piso para hombres,
Los niños estábamos generalmente con las mujeres, pero claro, cuando se armaban las batallas campales esas, a veces era entre ellos a machetazo limpio, imágenes muy terribles, hasta que mi abuela consiguió que la acomodadora, la linternera, no sé qué, cómo le dicen ustedes, del cine de actualidades, que quedaba enfrente, permitiera que los niños que vivíamos ahí en ese albergue, ahí estuvimos 2 años, pues pudiéramos ir a lavarnos asearnos en el cine, en los baños del cine, en los lavamanos, y durmiéramos en el lunetario. Entonces íbamos a la última tanda, hacíamos las tareas más o menos ahí en la entrada. Ella nos permitía ver la película de la última tanda y ahí nos acostábamos a dormir, nos tapaban y ella se iba y dejaba a mi abuela al cuidado de nosotros y ahí dormíamos en el cine. Dormíamos más cómodo que en las literas, que eran bastante incómodas y estaban llenas de bichos, ¿no? Yo la verdad que recuerdo eso, no haberlo vivido tan mal, sin embargo, yo sé que era para mi familia, para mi madre y mi abuela era muy triste, mi tía vivía ya en otro lugar, se había casado, estaba con mi primo en otro lugar, pero ya para ellas era muy triste vivir así y sobre todo darme ese tipo de vida. Hasta que yo soy asmática, entonces es la razón por la que también era más difícil, ¿no? Mi madre escribió una carta a Celia Sánchez Manduley y entonces le explicó que había una cantidad de niños que estaban en una situación bastante difícil y por ahí pues se aflojó la cosa para que pudieran no darnos una casa como se dice, sino darnos el derecho a vivir en una casa pagándola al Estado, o sea, pagándola al Estado hasta que se pagó el último centavo, que la pagué yo. Y antes de irme, antes de venir para acá, yo pagué el último centavo de ese pequeño apartamento, muy pequeñito, de un cuarto, donde yo seguía viviendo con mi madre, durmiendo en la cama de mi madre. Mi abuela le dieron otro apartamentico muy pequeño también, pero ella murió a los 6 meses y desgraciadamente no pudo disfrutar de una mejor situación, ¿no? Por lo demás recuerdo una escuela muy dirigida a adoctrinarnos, pero en mi casa había una libertad. Mi abuela siempre me habló de la libertad. Mi abuela era de origen irlandés, se había casado con un hombre de que había venido de China, había nacido en China. Y mi madre era, bueno, pues ese mestizaje de irlandesa con china. En mi casa siempre se hablaba mucho de la literatura. Mi abuela era actriz de teatro, o sea que traía sus libretos para que yo los leyera, los ensayara con ella antes del estreno. La literatura me viene por ella, pero también por la lectura, por supuesto, y por mi madre, que era el único libro que mi mamá leía constantemente era El Quijote. Ella decía que era el único libro que hacía falta leerse, que después de ese libro uno no tenía que leer nada más. A los 12 años me tiró el libro así, estaba cocinando, terminó el libro, leía con una mano, con la otra revolvía los frijoles y tiró el libro así encima de la cama y me dijo, este libro tienes que leerlo ya porque es el único libro importante de la vida de uno. Entonces, a los 12 años yo empecé a leer El Quijote y después lo releí porque a los 12 años lo leí como más como una tarea materna, ¿no? Y también porque no había nada que leer, no había nada, no había, en aquel momento los libros para niños a mí ninguno me gustaba, yo siempre tuve una selección muy rara para mi edad. Y me gustó mucho leer El Quijote, lo recuerdo. Yo oía mucha radio de niña, por ejemplo, con mi abuela, porque ella hacía una novela radial que se llamaba El Martín de los Baskerville, que por supuesto también es la obra literaria y a partir de ahí pues surgió todo. Ella me puso a escribir porque yo era muy traviesa, me tiraba, era un cuarto muy pequeñito, yo me subía al escaparate con mi primo a la parte de arriba y nos tirábamos los dos de cabeza a la cama, al colchón,
y más por miedo a que se rompiera el colchón, que porque nos rompiéramos nosotros la crisma, le dijo a mi madre, tienes que darle un papel y un lápiz a esta niña, porque esta niña alborota a Lazarito, a mi primo, y ella es la que tiene que contenerse y a la que hay que contener. Y así me dieron un papel y yo empecé todo, y un cuadernito, un papel para pintar. Y empecé a pintar y a escribir. Pintaba también en las paredes, mi madre me dio el permiso para pintar en las paredes, que estaban casi todas descascaradas, con la uña también yo hacía eh, figuras en esas paredes. Abrí un hueco en una de esas paredes y metía semillas, y de ese hueco creció un árbol, que creo, dice mi primo, que todavía está. El edificio se cayó, pero el árbol sigue ahí, junto a una de las paredes, una pared que daba a otro edificio, ¿no? Esa es un poco mi historia, así empezó todo. Yo empecé escribiendo un diario a los 11 años, o sea que yo empecé por un diario que después se convirtió en unos cuadernos que todavía duran, que se llaman Día Eros. Y sí, yo mandé un libro de poesía escrito a los 17 años a un concurso en México. El concurso se había anunciado. Yo recortaba todos los anuncios de concurso que salían, y había una amiga que me mandaba desde España también con recortes de concurso, con amigos que empezaron a venir por esa época a Cuba. Y así fue como encontré ese concurso, que lo dieron en México, un jurado muy prestigioso. Estaba José Emilio Pacheco, Efraín Huerta, Fayad Hamis, habían dos poetas chilenos, era un jurado prestigioso, y lo gané. Lo que yo, desde luego, no le había dado importancia a que era un concurso que se daba en México, pero que lo habían auspiciado o en nombre de los guerrilleros salvadoreños, y el concurso se llamaba Jaime Suárez Kemain y Roque Dalton, que eran dos poetas salvadoreños. Esa fue mi primera obra, Respuestas para Vivir, que el título responde a un poema de Roque Dalton que se llama Preguntas para Vivir. Un título para mi edad muy pretencioso, porque como comprenderás, a los 17 años nadie tiene las respuestas para vivir. Incluso hoy, con 61 años, tampoco las tengo. Cada vez tengo menos respuestas para vivir. Vi una excelente entrevista en el programa del Canal 17 de Miami, Cuba y su historia, que te hiciera el enorme periodista y gran escritor José Antonio Albertini, que selló páginas de gloria al frente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, que actualmente preside el destacado periodista y escritor Luis de la Paz. El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio emitió una declaración de apoyo ante el ataque a la libertad de expresión, cuando a perpetuidad Facebook te prohíbe censurándote. Estamos viviendo días confusos en los que está siempre activa la inteligencia castrocomunista y opera el aparato del nuevo orden mundial. ¿Cómo recibiste este acto? ¿Qué piensas hay detrás? ¿Cómo definirías a Mark Zuckerberg, y si piensas judicializar esta acción totalitaria? Bueno, Albertini y Luis de la Paz, son dos grandes escritores, grandes amigos, personas a las que le tengo mucho aprecio y respeto. Y desde aquí quiero agradecer ese llamado que hicieron en apoyo a lo que me sucedió, la censura ocurrida en mi contra en Facebook. También agradecer a Disidente Digital, que fueron los primeros en hacerse eco, y Radio y Televisión Martí, y todos los que después lo hicieron, ¿no? Como bien dice, son días raros, pero días raros que ya se han extendido. Yo creo que llevamos años viviendo esta situación, y ahora, claro, los días con esta pandemia se parecen más largos, más pesados, y ocurren además cosas todavía
peores que hace unos años, ¿no? A mí hace unos años yo tenía una página, Zoe Valdés, y también me la desaparecieron. Facebook me la inhabilitó para siempre, ¿no? Yo también en aquella época escribí algunos artículos, incluso hay un artículo en Libertad Digital que se llama Stalin Book, que habla del el stalinismo de Facebook y de Mark Zuckerberg. Bueno, finalmente, pasado un tiempo, me devolvieron la posibilidad de volver, de regresar a Facebook. Entonces, muy ya pues arrastrando un poco los pies, regresé por razones obvias, porque para algunas personas que llevamos mucho tiempo tratando de decir lo que es el comunismo y de contar los horrores que hemos vivido dentro de Cuba, como es mi caso y el caso de muchos cubanos, de innumerables cubanos, de 11 millones de cubanos, pues los periódicos empezaron a cerrarse por una u otra justificación, que fuera la que fuera, siempre tenía como fondo el no querer, el no aceptar que uno pudiera contar las verdades vividas por uno, ¿no? Entonces, Facebook, me dije, es una plataforma en la que uno puede escribir, en la que uno puede contar verdades. Pues parece que no, parece que Facebook yo no sé si fue así desde el principio, porque yo al principio no estuve, aunque me apunté, me suscribí desde el principio, no era tan activa. Yo tenía mucha desconfianza de Facebook, me parecía un horror los ataques que yo veía y el trato, los insultos, las calumnias, las difamaciones contra personas incluso a las que yo conozco y que sé profundamente a ciencia cierta que no tiene nada que ver con lo que se decía ahí de ellas, ¿no? Pero con la salida de mis libros, el poco interés de algunos periódicos no por los libros, sino por el hecho de que yo en algunos libros contaba situaciones embarazosas para ellos, pero verdaderas, sobre fondos de la realidad cubana, pues empezaron a cada vez menos hablar de mis libros, y entonces los editores fueron los que me dijeron, ¿por qué no estás más activa en las redes sociales? Y eso fue lo que hice. Mira, le cogí el gusto, empecé a escribir incluso recuerdos, memorias. De hecho, tengo un libro que son una gran cantidad de artículos y memorias que me censuraron en Facebook, ¿no? Porque yo hago copia de casi todo. Pero esta vez, eso fue aquella primera vez, me tumbaron la página, regresé, volví con otra página y una amiga me dijo, yo creo que debes abrir varias páginas, porque si abres una sola te van a hacer lo mismo y así te quedas con otras. Entonces ya yo tenía mi página autor, que había sido tumbada, pero al abrir otra, ella hizo una gestión, no sé cuál hizo, y me devolvieron la página autor a la que estaba adherida a la página Zoe Valdés, que me habían inhabilitado y que me la inhabilitaron para siempre. Bueno, esa página me fue devuelta, yo la pude pegar a Zoe Milagros Valdés Martínez, que fue la nueva que abrí, y abrí otra que se llama Sasu Valls, para también, por si acaso me tumbaban esas dos, pues tener una tercera. Con el tiempo, abrí otra, Zoe Valdés, pensando borrar estas, ¿no? Y empecé a trabajar más por esa de Zoe Valdés, pues es mi nombre y es por la que casi todo el mundo me busca, ¿no? Y claro, yo ahí estaba bastante activa en contra del castrismo, en contra del comunismo, pero también en contra de un cierto y supuesto exilio, nuevo exilio, que a mi juicio fue creado por Raúl Castro a partir del 2007, al mismo estilo de que en la época de Lenin, Félix Dzerzhinsky le dio la idea de crear un exilio muy oportuno y muy conveniente para que el verdadero exilio no enfrentarse al verdadero exilio, número uno, y número dos, que perdiera fuerza ese verdadero exilio, ¿no? Eso fue lo que sucedió
en el 2007 en Cuba, y muchas de esas gentes empezaron a aparecer en Miami, y son gente con muy mala intención, la intención de crear una especie de transferencia, de transición entre los viejos Castros con los nuevos Castros, con, por supuesto, el, el dinero, la producción que haría Estados Unidos. He sabido que, por ejemplo, a Juan Guaidó, Estados Unidos le ha dado una gran cantidad de millones para hacer esa transición, solamente que ya vemos lo que ha ocurrido con Juan Guaidó, o sea, esa transición no se ha producido. Juan Guaidó es alguien que está, a mi juicio, entreteniendo a la oposición venezolana y entreteniendo a los venezolanos. Y es lo que está ocurriendo también con una cierta oposición con la que yo he sido muy crítica. Pero esta gente no está acostumbrada a vivir en democracia ni en libertad y no aceptan la crítica. Yo llevo años criticando este tipo de oposición muy rara, y son yo diría que de biscuit, de porcelana, no la aceptan. Entonces los ataques son en turbas, como mismo hace el castrismo, porque además son gente que vienen del castrismo, formadas por el castrismo, y no saben responder de otra manera que como les enseñó el castrismo. Entonces denuncian las cuentas, atacan, difaman, insultan, y eso fue lo que a mi juicio ocurrió, porque a mí me quitan la cuenta por un post en el que además yo denuncio una situación irregular de uno de estos supuestos líderes, nuevos líderes de ese supuesto nuevo exilio. El hecho es que la cuenta fue inhabilitada para siempre. Al parecer las otras dos cuentas que tengo se ven todavía, esa no, pero las otras sí. Yo no puedo ni siquiera entrar en Facebook porque no me dan la posibilidad. Por ejemplo, si tú ahora me abres una cuenta y yo trato de entrar desde aquí, pues no puedo porque no me ponen la posibilidad de entrar con un email o con un teléfono y con una contraseña. Lo que me sale es una página en blanco con el circulito azul en el medio y la F de Facebook. Si pienso hacer denuncias judicializables, por el momento lo que están haciendo es una investigación a altos niveles, en los que no está solo mi nombre, y yo he hecho denuncias en todas partes, se han hecho denuncias a través de artículos en todas partes. Quiero decir que no ha sido solo Facebook, me han tumbado también mi cuenta de más de 20.000 seguidores de Twitter. Yo abrí una cuenta para mi nuevo periódico, soepost.com, que eso es otra cosa. A raíz de yo abrir ese periódico, que por supuesto ha molestado bastante, pues ellos empiezan los ataques más virulentos. Y es a raíz de abrir el periódico que me tumban todas estas cuentas, incluida también la de Twitter. Yo abrí una cuenta Soepost en Twitter y al momento me fue eliminada. Y la cuenta que me queda, tengo hasta el miedo, fíjate, de decirle el nombre que tiene para que no me la eliminen. O sea que fíjate el nivel de censura que se está viviendo en este momento, que lo está viviendo el mundo, porque esto es a nivel un sistema totalitario, es como el Ministerio de la Verdad orwelliano. Recuerda que yo soy muy crítica también con el gobierno socialo-comunista español, y ellos tienen una cosa que se llama Neutral, llevada por una periodista que se llama Ana Pastor, que es un sistema de censura a nivel de las redes sociales. Ellos dicen que es un sistema de comprobación de fake news, pero yo he podido comprobar, y muchos hemos podido comprobar, que es un sistema de censura. O sea que por muchos frentes seguramente me atacaron, y esa es la conclusión. Yo no voy a hacer ninguna demanda judicial porque desde aquí, primero, es imposible desde Francia hacia Estados Unidos, que es donde está Mark Zuckerberg. Y por otro lado, yo creo que ya lo que hay que hacer es hacer una demanda internacional
para que Mark Zuckerberg sea juzgado por violación de los derechos de la libertad de expresión en un tribunal excepcional, de La Haya, de donde tenga que ser, pero este señor no puede seguir manipulando la información, porque el problema que tenemos es que los periódicos hoy en día copian de la imposición que hace Facebook y las redes sociales de una ideología. La prensa es cada vez menos libre, producto de estas redes sociales, como también el arte es menos libre, como también la escritura es menos libre. Cualquiera se cree escritor, cualquiera se piensa que puede opinar y además de eso, atacar, violentar, difamar y borrar de manera definitiva. Me gustó escuchar, leer y apreciar en tu periódico digital Moyukba Celia Litúrgica, con la carátula de álbum de Panart, que contiene las primeras grabaciones comerciales de música litúrgica afrocubana donde brilla Celia Cruz, y te lo acercó justamente el premiado Omer Pardillo Cid, que siempre eleva el legado trascendente de la reina de la salsa. Ahora, con esos tres pilares indispensables, vida, verdad y libertad, ¿cómo nace el sitio de actualidad www.soepost.com? Y conforme al éxito alcanzado, ¿qué puedes decirme de la interacción que se produce con los lectores del mundo? Celia Cruz es una diosa, y no es solo una diosa cubana, es una diosa de la música, del arte universal. Omer Pardillo es una de las personas que más ha defendido su legado, que más lo ha puesto en el pedestal que le corresponde. Omer es un gran amigo. Celia para mí es una de mis diosas. Para mí es como la diosa principal que tiene el Cuba y el mundo a nivel musical, ¿no? Y a nivel artístico. Soepost nace de una idea que yo tenía hace muchos años de crear un medio de prensa que fuera un medio de prensa verdaderamente libre, donde la verdad se impusiera, la libertad y, por supuesto, defender la vida porque vivimos con una tendencia desesperante a estar exaltando todo el tiempo las desgracias. Además vivimos rodeados de muerte, ataques islamistas, terroristas, bombas, quemas de iglesias, enfermedades. Ahora esta pandemia del Partido Comunista Chino, que yo llamo plandemia porque esto fue un plan indudablemente. Y por supuesto yo necesitaba también encontrar un lugar donde no solo yo, mucha gente que piensa como yo y que se han tenido que ir de los periódicos, que los han además algunos votado de los periódicos por ser libres, por amar la vida, por decir la verdad, desde su trabajo de periodistas y de escritores, pues que me acompañaran en un proyecto. Yo al inicio lo titulé Live Post, pero el webmaster y vicedirector que yo escogí como vicedirector para este proyecto, Carlos Carballido, me dijo, no, yo pienso que, yo le dije, mira, el periódico tendría que ser algo así como en el estilo del Huffington Post, de Arianna Huffington, pero de derecha, libre pensador, y un periódico sin complejos de ideología ni de ningún tipo, y por supuesto de debate, también de confrontaciones. Y él fue el que me dijo, pues mira, Soepost no estaría mal. Yo le dije, ¿por qué no Soepost? Me dijo, no estaría nada mal. Estaría incluso en ese sentido del Huffington Post, ¿no? Es lo que hemos hecho, llevamos poco tiempo, el suceso ha sido increíble. Yo ya tengo firmas seguras, de gran calidad y buenas firmas, de gente no solo que admiro, aprecio, sino que respeto muchísimo,
como pensadores, como escritores, como analistas y como gente que ama la vida, la cultura, la verdad y la libertad. Gente que está mucho más cerca, por ejemplo, de, de Albert Camus que de Jean-Paul Sartre, por poner dos pilares que se enfrentaron en su día desde el punto de vista ideológico, pero que al mismo tiempo también se complementaron, ¿no? Pero Albert Camus está más cerca de mi historia y, y hay esa frase que está a la derecha del front page del encabezamiento del periódico que dice, si la verdad estuviera a la derecha, pues ahí yo estaría, ¿no? Si la vérité serait à droite, j'y serai. Donc, ese es el principio del periódico, que estar donde está la verdad. No es la frase en sí misma, sino la posición de un intelectual que fue de izquierdas, que fue del Partido Comunista, que fue expulsado, que fue cuestionado duramente y que decidió ser libre. De lo que se trata es de una publicación en la que todos hemos decidido ser libres, decir la verdad y enfrentar las consecuencias que esto tiene. Zoe Valdés, tú que has sido miembro del gran jurado del Festival de Cannes, hay una galería de guiones cinematográficos como Vidas Paralelas, Amorosa, Desequilibrio, Cantata, Profecía, Espiral, Caricias de Oyun. Pensaba también, deseándole lo mejor al talentoso Eddie Calderón, que puso como nadie la voz del tirano Fidel Castro en la versión en español de la película francesa En la piel de Fidel Castro. ¿Cómo fue esa experiencia de escribir guión y trabajar en la asesoría? Mira, yo empecé, uno de los primeros trabajos que yo tuve en Cuba, que yo trabajé solo 4 años aquí en la UNESCO y 4 años en Cuba, en una revista de cine, la revista, bueno, la única que existía, Cine Cubano. Pero yo trabajé antes haciendo diálogos para los cineastas reconocidos cubanos. Yo cogía los escenarios, los guiones, y los revisaba y mejoraba los diálogos, o por lo menos los adaptaba, ¿no? Entonces estuve mucho tiempo trabajando, además sin ser remunerada, única y exclusivamente para poder eh, lograr en algún momento tener una plaza ahí dentro del Instituto de Cine, ¿no? Entonces, por ahí fue que yo empecé a trabajar seriamente en la narrativa. Yo siempre había escrito poesía, había escrito algunos cuentos, pero no me atrevía, y muy joven empecé a trabajar como dialoguista. Después pasé ya a escribir guiones, y del guión yo tengo incluso un ensayo que se llama Del poema al guión, y del guión pasé a la novela, a la narración. Y verdaderamente es una experiencia que no me ha abandonado. Yo quiero hacerle, ya que has mencionado a Eddie Calderón, un gran homenaje a él, mencionándolo, enviándole mucho cariño. Él lleva 2 meses muy enfermo en un hospital en Miami, luchando por la vida. Quiero mandarle a él un mensaje de muchísimo cariño y amor a él y a su familia, a su esposa. Y hicimos ese trabajo, fue bastante complejo porque hoy mismo que yo encontré, a raíz de tu pregunta, busqué la película en internet, por fin la encontré. Fue una película que fue censurada. Carl Cero tuvo muchos problemas bueno, de hecho no pudo estrenar esa película en la televisión. A partir de ahí, él incluso perdió contratos que tenía, yo también. Fue una película por la que nos atacaron muchísimo. Se puso, creo que una sola vez, finalmente, y fueron ataques increíbles. Empezaban en aquella época los blogs y me atacaron del blog de Cuba, sí, aquí, que es un blog francés, Castro, Castro comunista, ¿no? Muy, muy cercanos a la embajada castrista y todo eso, ¿no? Gente que además tiene una impronta aquí importante como políticos, ¿no? Son comunistas todos.
Y fue, yo viendo la película hoy, pues veo que que han quitado la voz de Eddie Calderón y la de Pierre Arditi, y le pregunto y me dice que es que YouTube les ha obligado a quitar las voces, dejando el sonido original. La película tenía el sonido original muy bajo y encima tenía las voces divertidas, cómicas, un poco cuestionando a través de la parodia y de la burla, que eso, como sabes, es normal en una sociedad libre, a este personaje de Fidel Castro. La película se llama En la piel de Fidel Castro. Y los diálogos pues no aparecen en esta película que está en YouTube, ¿no? Toda entera. Es una pena porque se pierde, desde luego, verdaderamente una parte importante del guión, ¿no? Sí, fui miembro del jurado, del gran jurado del Festival de Cannes. Fue una experiencia muy interesante, muy bonita. Yo he tenido experiencias como productora también. Yo creé una productora aquí que se llamaba Lunáticas Production, con Ricardo Vega, que era mi esposo, el padre de mi hija. Y producimos, mi hermano Gustavo Valdés, películas que Ricardo Vega dirigía, eh, películas sobre pintores cubanos en el exilio y otros pintores también. Yo produje también Fidel Castro, que es una historia de Cuba contada a la manera que nos las contaron a nosotros, a nuestra hija, con imágenes, sin decir nada, sin un comentario, Fidel Castro hablando él solo y desmoronándose él solo. Y, y también produje, hicimos varias cosas. Hicimos también una galería de arte en la que poníamos mostrábamos exposiciones de pintores del exilio y también hacíamos lecturas de poemas, mostrábamos películas. Eh, Todo eso se acabó no solo por la crisis, también por la separación entre él y yo. Y bueno, yo seguí trabajando arduamente también en lo que a mí me interesa siempre, que es el cine, que es la literatura. Y esto ha sido constante en mi obra. Es un trabajo que he hecho siempre, constantemente, ¿no? La experiencia de trabajar en la asesoría de guiones, escribiendo guiones, fue una experiencia muy creativa para mí. Lo sigue siendo, a pesar de que, por ejemplo, mi trabajo haciendo esos documentales, donde se contaba la verdad del castrismo por el mismo Fidel Castro y, y por sus adláteres, pues me costó, por ejemplo, que se cayeran producciones importantes de mis obras, películas sobre la nada cotidiana, sobre Te di la vida entera. La nada cotidiana la iba a hacer Scorsese, Te di la vida entera iba a ser Vicente Aranda. Otra película que iba a ser con Vegas Luna, que era una versión de La Carmen cubana. Se cayó también un proyecto con Fremantle sobre mi novela Lobas de Mar. Y así, por mi manera de ser natural, anticastrista como escritora, antitiranías y antitiranía castrista, por supuesto. Eso me ha costado a mí, por supuesto, que mi presencia como artista pues se viera agredida, mermada por los procastristas que están en todos estos casas productoras, editoriales y todo eso. Y también he perdido, por ejemplo, mucho dinero, mucha plata por tener una posición clara. Yo siempre digo que hay muchos exiliados de otras partes del mundo que, por ser el mero hecho de ser exiliados y perseguidos, pues han hecho películas, les han producido guiones, han tenido grandes publicaciones, han sido pagados millonariamente. No critico eso, al contrario, me alegra mucho por ellos. Pero en el caso de los cubanos y en el caso mío particular, pues hacer uso de nuestras libertades y decir nuestras verdades, todo lo contrario, nos merma presencia, importancia y sobre todo
es un golpe brutal que nos dan en nuestra realización como artistas y y sencillamente en nuestros también desenvolvimientos económicos, eso hay que decirlo. Tu primera novela publicada fue Sangre Azul en 1993. Tienes numerosas obras reconocidas, Respuestas para vivir, La hija del embajador, Te di la vida entera, La nada cotidiana, Lobas de mar, La eternidad del instante, La mujer que llora, La casa del placer. Pero quiero detenerme en dos personajes, Arsenio y Elvio, uno aún dentro de Cuba, el otro fuera, pero de visita en la isla. Se entabla una conversación en tiempo de novela que deja mucho para el lector después de más de 50 años de ausencia, un encuentro. Ilústranos sobre esta creación literaria, obra que marca un hito al ser la primera novela que, sin tapujos, pone en una balanza a Fulgencio Batista Saldívar en relación a su sucesor. Sí, yo recuerdo que hace algunos años en Le Monde, en una crítica que me hizo Josiane Savigny, que es una escritora francesa, que es además la biógrafa de Marguerite Yourcenar, la que primero hizo una biografía de ella que yo recuerde, dijo que, bueno, que ella tenía una gran admiración por mi escritura, por mis libros, y admiraba como la cantidad de obras que yo tenía, que se podía decir que yo era la Balzac cubana. Y bueno, eso para mí fue un elogio tremendo. Igual ella lo dijo de forma crítica, después, muchos años después nos encontramos en una feria del libro y le dije, Josiane Savigny, yo le agradezco muchísimo que haya dicho eso. No sé si lo dijo de forma crítica, pero yo lo tomé como un grandísimo elogio. Y ella, por supuesto, estuvimos muchísimo rato conversando y nos reímos mucho cómo, de la apreciación mía, sobre todo de su artículo, ¿no? Yo tengo todas esas novelas, cada una tiene una grandísima importancia para mí. Yo no sabría dejar de escribir, yo no puedo vivir sin escribir, sobre todo después del exilio. Yo siempre en Cuba, hiciera lo que hiciera, llegaba a mi casa y me acostaba a las 6 de la mañana a veces para despertarme a las 8 o a las 9, o dormía muy poco como pasa aquí en el exilio, pero yo escribía siempre y toda mi vida he escrito. La escritura para mí es la vida. Proust decía que la vida es una novela. Para mí, la novela es una forma de vida. Vivir es siempre estar escribiendo una novela, un poema, un cuento, ¿no? Es lo que he hecho siempre. Yo llevaba muchos años investigando sobre Fulgencio Batista y Saldívar, porque en mi casa, que fueron esas tres mujeres eran muy anticastristas. Mi primo y yo sufrimos mucho eso, padecimos el miedo de que se supiera en la escuela cuán anticastristas eran mi madre, mi tía y mi abuela en mi casa. Recordar que había que siempre contar en las escuelas, nos los pedían los profesores, cómo eran políticamente en nuestras familias, qué se decía, qué se contaba en las casas, y eso nos daba mucho miedo. Pero mi abuela particularmente había sido siempre muy batistiana, muy pro Fulgencio Batista y Saldívar, y ella siempre nos contaba la historia al revés de como nos las contaban en la escuela. Nosotros incluso teníamos miedo de que eso se supiera, pero yo me quedé con eso en la cabeza. Mi abuela falleció y yo muchos años estuve investigando, leyendo sobre Fulgencio Batista y Saldívar. Afortunadamente no fui la única, creo que en mi generación hay varias personas, escritores también, artistas que se interesaron, pero sin saberlo, muy escondidos unos de otros lo hacíamos. Y yo me dije yo tengo que escribir sobre este hombre. Pensé primero en un ensayo y luego me dije, este hombre merece una novela, este hombre merece más que un ensayo que ya estaba
la biografía que había hecho esa escritora y poeta, que además era del Partido Socialista en el año 43, Isa Caraballo, sobre Fulgencio Batista. Estaba también ya la primera parte de la biografía de Argote Freire. En fin, habían otras ya, la biografía, por supuesto, que yo cito en el libro, y bueno, otros libros y los mismos libros escritos por Fulgencio Batista y Saldívar. Entonces lo que empecé fue a entrevistar a muchas personas, la mayoría en Miami, que habían conocido, que habían trabajado, que habían estado cerca de Fulgencio Batista y Saldívar, muchos ya mayores, muy mayores. Uno de ellos, Santiago Rey Pernas, que había sido ministro sin cartera de Fulgencio Batista y Saldívar. Y a través de ellos me fui percatando que lo que yo necesitaba eran dos personajes que englobaran a estos ancianos que yo había entrevistado y convertirlos en uno representante de alguien que cuestionaba a Batista, y a otro que sin embargo le había sido leal y fiel y que los respetaba y que quería volver a revalorizar pues su papel, su rol en la historia de Cuba, que es el eslabón perdido, como yo digo, de esa historia, ¿no? Al que nos escamotearon, que nos prohibieron. Y me di a la tarea, estuve muchos años, desde el año 92 hasta que por fin terminé la novela. Como comprenderás, por supuesto, algunas editoriales no apreciaron la novela. Yo la mandé a Alfaguara, la mandé a Planeta, la mandé a varias editoriales y no sucedió. Planeta además desde hace ya tiempo no me publica. Ellos creo que querían abrir una editorial y una librería en Cuba, cosa que no se les ha permitido todavía desde hace años, y es la razón por la que les pidieron quitarme del catálogo, aunque no lo han hecho, y tampoco me han dicho que no me publicarán, pero no me aceptaron esta novela, como no me aceptaron una anterior, ¿no? Entonces yo busqué a través de mi agente literario varias editoriales, y la verdad que estoy muy contenta de haber trabajado con Algaida, porque pude trabajar con toda libertad. En cuanto yo les entregué el manuscrito, ellos fueron muy atentos con el texto, lo leyeron con mucha atención, me aceptaron todo, incluido, bueno, pues esa cronología al final, y que es una cronología real, de la historia real. Y aquí igual en Francia también, en les ediciones del Observatoire. Lo único que la novela ha tenido la suerte extraña de salir en el momento de la pandemia. Yo he hecho presentaciones a través de digitales, como han hecho ya varios escritores de este año. Y bueno, yo espero que eso se recupere en algún momento, pero ha sido un golpe duro para las ventas, desde luego. Y de todas formas se ha vendido muy bien. Yo he tenido muy buenos ecos de los lectores y he puesto, no todas las fotos, pero muchísimas fotos de lectores que me las han mandado con el libro en la mano en Instagram y en las redes sociales, en Facebook, hasta que me tumbaron de esa red social, ¿no? El objetivo con esa novela era contar a través de dos protagonistas representados, de varios protagonistas representados por esos dos personajes, perdón, la historia del hombre, como lo llamaban en Cuba, que tuvo sus grandísimos aciertos y también errores como todo el mundo, pero no los terribles errores que tuvo después, como bien dice, su sucesor. No se puede comparar ni por asomo a Batista con Fidel Castro, e incluso todavía hoy aquí, por ejemplo, en Francia, gente completamente procastrista continúan con la letanía totalmente, absolutamente ideológica, de tirarle basura a uno y tirarle flores al otro, o sea, Fidel Castro flores y a Batista basura. Y es todo lo contrario. Yo creo que los 7 años que se supone que fue dictador Batista, que no lo fue, a mi juicio, no se pueden comparar con los más de 61 años de tiranía del castrismo, como es real, ¿no? Como estamos viendo.
la destrucción de un país, gran corrupción, robo, tiranía, dictadura, más del 20% de la población en el exilio, un país destrozado desde todos los puntos de vista, moralmente, económicamente, eh, culturalmente destrozado. No queda nada de ese país que fue además muy floreciente en los años en que Batista fue presidente, que además fue el único presidente que le declaró la guerra a la Alemania nazi, si bien recordamos, y que además fue eh, muy, muy solidario con el pueblo judío y con los judíos alemanes y con los perseguidos del fascismo. Eso es algo que les camotean también, que no lo reconocen y así. Entonces, ese era el objetivo del libro, establecer la verdad, establecer una verdad no solo histórica, humana, a través de una novela, a través de la literatura, porque en la historia del boom latinoamericano casi todos los novelistas han hecho novelas en contra de los tiranos, que fueron verdaderamente caudillos y tiranos, y yo me propuse hacer lo contrario, hacer la novela de alguien al que se ha acusado de ser tirano y que sin embargo no lo fue, estableciendo, vuelvo y repito, la verdad sobre su persona y sobre todo, sobre un momento histórico de Cuba al que también se ha borrado y del que también se cuentan mentiras y fábulas insoportables. Hay prestigiosos analistas que sostienen que Estados Unidos se está comunizando, que el nuevo orden mundial, ese eje Obama, Hillary Clinton, Biden, Kamala Harris, promueven la desestabilización, Soros mediante, y refuerzo del gobierno mundial en medio de una pandemia que enarbola en América Latina la destrucción de la clase media y encierro por sobre la libertad. ¿Cómo analizas este escenario que divisa peligros y qué puedes decirme del presidente Donald Trump que brega por Cuba libre y de su tiempo de campaña con vista a un segundo mandato? Bueno, en esos nombres que has mencionado, que tienes mucha razón, te faltan los Castro. Los Castro, Fidel y Raúl Castro y toda su camarilla fueron y son muy responsables de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo con Soros, con Obama, que son sus seguidores, con los representantes del nuevo orden mundial, al estilo ultraizquierda, al estilo totalitario y orwelliano, ¿no? Eh, yo pienso que, bueno, ahora el presidente Donald Trump tiene el COVID-19, así la primera dama también. Yo he escrito hoy en su post un mensaje contrario a todo lo que se ha escrito en la prensa hispana, de que hay hasta burlas incluso, no, solidarizándome con ellos y deseándoles un buen restablecimiento. Yo espero que ese restablecimiento sea lo más pronto posible, que puedan volver a una campaña normal presidencial, porque es importantísimo que el presidente Donald Trump vuelva a salir reelegido por las razones obvias de que Joe Biden es uno de estos nefastos personajes de la ultraizquierda. No es socialista al estilo del socialismo europeo, es un ultraizquierdista muy enmascarado, pero además de eso está muy bastante perturbado, a mi juicio, tiene además muchas cosas detrás de él, y la que haría el dúo con él de vicepresidenta podría tomar el poder en caso de que le sucediera algo, que es Kamala Harris. Es una persona de la ultra izquierda, eso es sabido, eso no hay ni que dudarlo, y sería muy, muy peligroso que la única potencia mundial, el único país que siempre se ha librado de las garras del comunismo, no olvidar que son más de 100 millones de víctimas del comunismo, caiga precisamente en estas garras de gente muy mal, de gente que tiene un nivel de
de ferocidad en contra de la humanidad y en contra de las libertades, lo estamos viendo en España. En España lo que ha caído ha sido espantoso. Espero que España pueda librarse como deseábamos que se librara Venezuela. Ya ves lo que sucedió. Ahí está. Porque cuando esta gente toman el poder no lo sueltan. Esta gente son como lapas. Esta gente no sueltan el poder y destruyen países, destruyen civilizaciones, destruyen... cuando me refiero a civilización puede parecer exagerado, pero me refiero sobre todo a la cultura. Y yo creo que, por ejemplo, tanto la cultura cubana como la cultura venezolana, como buena parte de la cultura nicaragüense, en Bolivia, todo eso son culturas que forman parte de una civilización cada una con sus especificidades, y eso se está destrozando, y en algunas partes, como en Cuba y en Venezuela, ya en Venezuela queda muy poco, y en Cuba está completamente, a mi juicio, depauperada, en vías de dar el último suspiro. Yo deseo que eso no ocurra con Estados Unidos, espero que no ocurra, y espero que los votantes puedan por lo menos ser lo más claro posible en sus decisiones, y que voten por los republicanos. Sobre todo no es votar por Donald Trump, es votar por un partido que siempre ha estado del lado del único sistema que ha triunfado verdaderamente en el mundo, que es el capitalismo. Vale resaltar tu ensayo recientemente aparecido en el libro rojo del marxismo cultural de ediciones Exodus. Zoe, tus obras han sido traducidas a varios idiomas, eres multipremiada. ¿Qué puedes anticiparnos de tu actual desempeño literario? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Proyectos, anhelos de aquí en más? Bueno, estoy trabajando en varios proyectos. Yo siempre tengo varios proyectos entre manos. Estoy trabajando, terminando esa trilogía que empezó con la ficción Fidel, siguió con Fulgencio Batista y Saldívar, o sea, con Pájaro Lindo de la Madrugada. Y el tercer volumen de esa trilogía es otra gran figura de la historia de Cuba. Yo no puedo decir más, pero empezó por el peor de todos, siguió por alguien que fue catalogado, descrito como el monstruo y que no lo fue, y seguirá por otro gran hombre cubano, otro gran cubano. Luego estoy en una obra, una novela sobre, esta será novela también, estoy en otra novela sobre una época, los años 60, 70 en Cuba, de persecuciones de los jóvenes, de recorte absoluto de libertades, esa época donde la música tuvo un protagonismo, la música extranjera, ¿no? Cualquiera que, por ejemplo, oía rock o algo de eso, le llamaban extranjerizante, podías ir a un campo de concentración que existieron en Cuba en contra de los homosexuales, en contra de los que sencillamente no quisieron seguir los parámetros de ese régimen que empezó con mucha violencia. Ese régimen desde el día 1 empezó con mucha violencia, ¿no? Tengo también un libro de poemas que acabo de terminar, estoy en un ensayo que lo llevo más lentamente, y quisiera escribir algo sobre la actualidad también en forma de ensayo, sobre precisamente en ese corte del ensayo del marxismo cultural de Exodus, del libro rojo del marxismo cultural, en el que yo participo con un texto sobre el marxismo cultural y el exilio cubano y el régimen castrista, ¿no? Quizás más sobre el totalitarismo que estamos viviendo en estos días, disfrazado de globalismo, ¿no? En ese sentido, pues probablemente escriba algo muy personal, de manera muy casi intimista, ¿no? Estimada Zoe Valdés, un honor para Leandro Gasco este conversatorio, y quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo.
Mira, Leandro Gasco, para mí el honor es mutuo, para mí también es un grandísimo honor estar en tu programa y tener a tus oyentes durante todo este tiempo y poder intercambiar, aunque sea de una sola vía, pues mis opiniones, que ellos puedan oírlas, analizarlas y llevarse una impresión no solo de la escritora y artista, sino también de lo que simplemente soy, que soy una mujer, una madre, una amante de la libertad y que en estos momentos está también inmersa en un rescate de la libertad de expresión en todos los sentidos a través de ese sitio soepost.com, que les invito a que entren, que lo compartan en todas partes en las redes sociales, por esto que yo no lo puedo hacer ahora, y que disfruten de la libertad que ahí tratamos de que respiren nuestros lectores. Un saludo muy grande, un abrazo muy grande, viva la vida, viva la libertad y viva la verdad. Y espero que este momento tan difícil que estamos atravesando a través de esta pandemia del Partido Comunista Chino, de lo que haya sido, pues pase lo más rápido posible y que podamos volver no a una nueva normalidad, sino a la vida tal como era y como debe ser. Muchísimas gracias. Un gran beso.